Ahora, estudiantes, se puede ver la pantalla, ¿no? El Excel. Muchas gracias. Ok, a ver, ya estamos, digamos, a la mitad del programa PIT. Ya han pasado más de 10 semanas. Con sus asesores especialistas, ya deben estar por la semana 8 o 9 de sus asesorías, con lo cual ya la parte de introducción y estado del arte, marco teórico, ya casi está finalizado en la mayoría de trabajos. Aquí yo cuento, en esta sesión de PIT, cuento con creo que como máximo 20 o 22 estudiantes. Entonces, ¿cómo funciona el tema del programa PIT? Estamos en la segunda clase de metodología, la tercera y la cuarta va a ser, ¿no? Preparación de la entrega, este va a ser la entrega final. Después tenemos la clase de análisis de resultados, que como saben dura 4 semanas. Ahora, en esta semana, la semana del 21, perdón, del 24 de enero, ya está acabando el programa y ustedes todavía siguen con las asesorías, todavía hay asesorías del asesor especialista, de asesor especialista. Ya no, aquí ya no hay más clases, en este punto de acá ya no hay más clases, no hay más clases. Y de aquí ustedes continúan, me parece que si el 31 del 2026, me parece que deben estar continuando. Todavía no hay fecha ya, y tampoco me quiero tentar a decir una fecha más, pero estaría más o menos, voy a decir solamente hasta el 14. Creo que es hasta el 14 del 2 que acá también finalizan las asesorías. No estoy seguro. Finalizan las asesorías del asesor especialista. No estoy tan seguro de la fecha, pero según me han indicado, debe estar por ese tiempo. Entonces, si bien nosotros acabamos la clase de los 4 módulos el 24 del 1, ¿no? Es esa fecha, cuando entrega las notas de la tarea, ustedes acabarían más o menos unas 2 semanas después, estarían acabando ya, estaría con el trabajo el asesor de especialidad. Ahora, ¿cuál sería el resultado final, no? Los resultados, los resultados finales sería que ya para esta fecha el trabajo de investigación culminado de la parte experimental, y bueno, solamente voy a indicar acá es que se encargan con sus asesores, eh, sección de discusión, discusión discusión y conclusiones. Bueno, eso es obviamente con
el formato, ¿no? Con el respectivo formato. Según el formato pertinente de su tesis. Ahora, las fechas de sustentación. Las fechas de sustentación por lo general son 5 semanas después. Si estamos entregando, a ver, que quedan el 14 del 02 del 2025, me voy a poner una exageración, digamos, el 14, no, quizás por el 1 de abril estarían dando las primeras observaciones, sí, por el 1 de abril. Finalización de las asesorías. Y acá es la posible respuesta de los revisores de tesis, de los revisores de tesis. Aquí, ¿qué van a encontrar? Aquí van a encontrar la parte de observaciones, observaciones, cambios y fecha de sustentación. Finalmente, la sustentación es virtual. Hasta la fecha se han dado las sustentaciones virtuales y claro, las exposiciones duran eh, media hora. Ujú. Las exposiciones duran media hora, las sustentaciones. Hasta aquí estamos bien. ¿Alguna pregunta para el tema de las fechas, horarios? ¿Cómo deben proceder? ¿Todo bien? Ok, Sam, entonces estamos de acuerdo con esa parte. Ok, partiendo al tema de diseño metodológico de la investigación. Ahora lo que nos corresponde es ver la parte del tipo, diseño, alcance, nivel, técnicas e instrumentos. Acá solamente voy a dar una breve introducción, pero vamos a desarrollarlo en el transcurso de la clase. Por el tipo, no recordando, es por propósito, en un caso sea básico, aplicada tecnológica. Mi diseño de metodología de investigación, en este caso, digamos que en la mayoría de los casos de los presentes alumnos, no va a estar en un caso tipo, perdón, básico, va a estar en un contexto básico aplicado. Por el enfoque de manera cuantitativa, cualitativa o mixta. Lo que más va a interesar de la parte de ciencias e ingeniería es que haya un enfoque cuantitativo, porque tenemos una estadística. Si bien es cierto, podemos indicar que un enfoque mixto, es decir, cuantitativo y cualitativo, siempre el mayor peso se lleva a la parte cuantitativa porque tenemos datos, tenemos una población y una muestra, con lo cual podemos sacar una tendencia de las muestras. Ahora, hay un punto también de evaluar qué también hemos tomado nuestra información, los datos, porque no es lo mismo tomar, ¿no? Con un tipo de susto que con otro, en el sentido de que el error, la propagación de errores, eh, nos puede dar una cifra totalmente errada. Es por eso que imagino que a sus asesores les habían indicado, ¿no? Ok, estás haciendo este experimento, pero tienes que tener una referencia, un dispositivo por el cual tú hayas tomado una buena medición y de ahí con tu prototipo, con tu diseño, vas a tomar lo más conveniente para tomar tus datos. De esta manera vamos a calcular el reloj de medición que tiene el dispositivo y la sensibilidad de esto. Es algo común que se hace en ingeniería para validar un prototipo, un sistema, etcétera. Después el tipo de diseño, experimental, cuasi experimental, pre-experimental y no experimental.
Nosotros estamos en este aspecto, el aspecto experimental o cuasi experimental, en el sentido que estamos variando la variable independiente. La vamos a cambiar, modificar en un aspecto, pero que no siempre ocurre de manera total, siempre ocurre solamente de una manera parcial o a un cambio hacia hacia los efectos que ocurre cuando hacemos el experimento de la variable independiente. El tipo de alcance. Tenemos exploratorio, descriptivo, explicativo, correlacional, que está muy bien. Eso pertenece tanto al rubro como de ingeniería como de las ciencias sociales. A nosotros, digamos, lo que nos interesa más, y por lo cual han visto muchos trabajos, tenemos un análisis más aplicativo y predictivo en el lado de las estadísticas. Hay esa, hay esa tendencia, y voy a decir, voy a llamarla como una tendencia. Si usted revisa en la mayoría de los casos de los trabajos de investigación, es decir, artículos científicos, siempre muestran una gráfica, una escala, eh, diferentes pruebas, donde siempre muestran en la parte de discusiones y resultados la tendencia, la validación, la prueba de algún sistema, de una ecuación, eh, con lo cual estamos dentro del aspecto predictivo y aplicativo, mayormente. Y el jurado también lo hace notar. Cuando no hay gráficas, cuando no hay un trabajo estadístico bien elaborado, el jurado lo nota y hace la observación de que no es suficiente, falta y que no está claro el propósito de esas gráficas. La primera parte de este programa es, bueno, con la experiencia ayudarles de que no tengan muchas observaciones para el jurado, en el sentido de que, bueno, esté conforme al formato y que esté claro y preciso lo que ustedes desean plantear. Finalmente, ¿no? Bueno, los dos puntos finales son las técnicas y los instrumentos. Las técnicas, ok, aquí es un poco mezclado. Si bien es cierto, las observaciones, el análisis documental es parte del producto de ingeniería, tanto también para ciencias, también hay algunas especialidades. Se le quiere algún tipo de entrevista, por ejemplo, para el aspecto de ingeniería de sistemas. A veces son esas entrevistas por el lado de las capacitaciones, según el proyecto que uno maneje, ¿no? De los proyectos que uno se maneje, indican, ¿no? Dentro de sus observaciones, indican dentro de su proceso de que va a haber una capacitación o una entrevista a los usuarios que ya estaban en un sistema, cómo les ha beneficiado, ha cambiado con el nuevo sistema que ellos han implementado, ¿no? ¿Para qué propósito? No lo sé. En base a esa entrevista, que obviamente, que obviamente era un sistema de mejora para X cosas, bueno, validan que sí, efectivamente, el producto ha logrado satisfacer, ha logrado cumplir expectativas, bueno, de la tecnología que, bueno, ellos indicaron en la etapa del plan de tesis, X cosas. En ese sentido, yo no puedo ir muy en contra de la palabra, perdón, de la técnica de entrevistas, porque sí es una manera de validar el producto para cierto tipo de especialidades. También con los cuestionarios también tiene un formato similar. En el caso de estas especialidades, por ejemplo, biomédica, necesita una parte de cuestionario que lo tienen que realizar los mismos investigadores para poder, bueno, identificar, por ejemplo, cierta condición demográfica, ciertos problemas comunes en una área específica de aquí del Perú que ellos quieren hacer notar dentro de su investigación. Es el marco general, ¿no? Es el marco general que ya en sus trabajos es un poco más directo, es un poco más definido. Finalmente, en la etapa de instrumento, tenemos la guía de observación, ficha de registros, equipo de software
y entrevistas estructuradas, no estructuradas, encuestas. Dentro de la etapa de instrumento, lo más, eh, lo más común de encontrar es el área de instrumentación, la parte de equipos y la parte de software especializado. En la parte de software especializado, como ya se indicó, son software que han sido validados, que bueno, tienen la parte de registros totales y lo pueden utilizar tanto con licencia o de uso de software libre para que hagan los respectivos cálculos y validaciones, etcétera. Ahora, este diseño metodológico de la investigación está marcado en un plan de tesis. ¿Por qué? Porque el jurado quiere analizar qué tipo de investigación es, cuál es su diseño experimental, su nivel de alcance, técnicas de instrumento. Aquí todavía no se ve un poco de la población y muestra, pero todo está en la parte del enfoque. Si vas a colocar un enfoque cuantitativo, vas a colocar la población y la muestra de que sean pertinentes. ¿Y cómo lo justificas? Indica que la muestra es necesaria y suficiente para obtener nuevos resultados. Todo esto está enmarcado para lograr obtener dentro de tu investigación eh, la mayor cantidad de resultados novedosos. Al final, lo que un investigador busca es que haya resultados novedosos diferentes. Con esos resultados novedosos diferentes, yo puedo escribir, voy a decir entre comillas, la historia de una publicación. ¿Y por qué le digo historia? Porque al lector, o bueno, la manera que está escrita usualmente en las publicaciones es contar una historia de cómo se inició esta investigación, qué es lo diferente y lo novedoso por el método elegido y por qué tenemos tanto resultados que están de acuerdo con muchas referencias y como también resultados que, digamos, son la parte novedosa de esta investigación y que vale la pena que sean publicados. Siempre está ahí la parte no, digamos, de la publicación, en la parte donde se desea aportar algo más de conocimiento. Bajo esa variable de publicación, en formato artículo, se trabaja bastante el área de investigación. ¿Alguna consulta, pregunta? Bueno, les quería mostrar, ¿no? Pueden colocar Europe Horizon en el sentido de que, bueno, mayormente acá se colocan las investigación, no investigación, sino proyectos de investigación a nivel de toda Europa eh, que se hacen para hacer eh, diferentes clases de proyectos. Y básicamente la metodología de investigación es la misma estructura que se plantea. Y ahora quiero buscar solamente un ejemplo para mostrarles eh, más o menos los proyectos que hay y cuál es la estructura usual que se maneja. Antes me salía rapidito la primera Horizon. No sé por qué está tomando mucho tiempo. Pero si buscan acá dentro de Hero Horizon van a encontrar diferentes proyectos. La mayoría están en inglés, pero hay algunos que sí están en español. Eh, y ahí pueden revisar eh, el tipo de enfoque, metodología que se sigue en algunas investigaciones. En general, todas las investigaciones de los fondos a nivel, como digo, no sé por qué tarda bastante
aquí he visto páginas, pero la mayoría de proyectos a nivel global, lo que ellos buscan es desarrollar ciencia, ¿no? Desarrollar ciencia, ahora sí sea en investigaciones muy aplicadas, ¿no? Salud, cambio climático, ¿qué más? Prevención, bueno, hay diferentes factores que cada país considera que son prioridades a nivel nacional. Dentro de cada investigación, por ejemplo, había un ejemplo de hacer un tipo de dron, ¿no? Un tipo de dron que hace un análisis demográfico de la cosecha, lo analiza e indica también al granjero varias cosas. No me acuerdo exactamente, indica al granjero, ¿no? Cómo está la situación de las semillas, etcétera, ¿no? Una combinación entre dron y una combinación entre un dispositivo móvil, ¿no? Que se mueve dentro de los cultivos para ver los frutos. Eh, Muy aparte, ¿no? De que, bueno, es un sistema novedoso, hay dos sistemas que están trabajando en conjunto, que también lo exponen, ¿no? Los investigadores, ¿no? Este sistema de trabajo de dos sistemas diferentes, tanto dron como el sistema móvil terrestre, deben trabajar en conjunto para hacer el análisis correspondiente. En términos generales, claro, parece solamente una combinación de dos sistemas embebidos, ¿no? Que van a funcionar en conjunto para realizar la presente investigación de que ellos llaman un tipo de análisis, ¿no? Porque tienen camas, etcétera. Punto presente es presentar el proyecto, o sea, los dos tipos de sistemas que funcione y que se cumpla con hacer el tipo de diagnóstico. Donde quizás está la parte diferente, novedosa, que cuando se postula, ellos indican, ¿no? ¿Cuál es el impacto el impacto de esta investigación que repercute justamente para que tenga los fondos necesarios? Y no hablamos de fondos pequeños. Bueno, quizás sean pequeños para algunos investigadores, ¿no? Que son de 1 millón, 5 millones a veces, dependiendo mucho del tipo de proyecto que ellos deseen invertir. Pero bueno, digamos que son 5 millones y que ellos deben cumplir con expectativas, cumplir con los compromisos que ellos plantean y además lograr, lograr ese impulso, esa investigación diferente que atrape la atención del jurado para que consiga los fondos. Ya no luchan ya tanto es más luchar de sobresalir con tu propuesta a que gane una convocatoria para solicitar los fondos. Entonces, dentro de esto, los investigadores, bueno, buscan, ¿no? Lograr hacer ese impacto científico diferente para lograr las publicaciones. Y si yo no recuerdo, ellos habían hecho hincapié de que era justamente la combinación de ambos sistemas, el uso de un dron con una cámara especial y el uso de un sistema móvil, un, un tipo de rover, creo que era un tipo de rover, algo así, para justamente el cultivo de las plantas. Hacían esa combinación de ambos, ta, 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 y con eso eh, creo que indicaba, ¿no? Que ese tipo de comunicación y que trabajo en conjunto era la parte también novedosa en lo que se proponía esta investigación para el concurso de fondos. Pueden buscar más en Europe Horizon. Hay hay algunos que sí se pueden ver. Hay algunos que sí se pueden ver de las convocatorias. Sino que parece que no han cambiado. No sé por qué antes me salía directamente los programas. Y ahora está un poquito más escondido.
Ok, bueno, continuemos. Voy a empezar con el documento de la universidad. A ver, bueno, yo al principio, dentro del programa eh, um, Europa Horizon, al igual que acá hay en Perú el tema de Concitec. Yo creo que muchos han visto el tema de convocatorias, o bueno, si es que no los han visto, hay convocatorias de becas incluso para tesis a nivel de pregrado, tesis para nivel de posgrado, en todo el ámbito peruano. Y ya los famosos RENACID, profesores RENACID, una serie de apoyo, incentivos a investigadores para que se haga investigación propia, ¿no? En cada país, así como hay también en Chile, en Paraguay, en Japón, en Europa, como lo mencioné, en Estados Unidos, ¿no? Para diferentes investigaciones. El propósito está, ¿no? ¿Qué utilidad tendría conocer el tipo de instrumento de recolección de datos para mi investigación? Y todo esto se manipula en el sentido, no se manipula, sino se trabaja en el tema de investigación, cómo de ordenado está mi plan de proyecto para que justamente yo pueda hacer esta recolección de información, esta recolección de datos y genere una utilidad para mi investigación. ¿Qué ventaja nos ofrece tener un instrumento de recolección de datos para mi investigación? Mi investigación necesita un instrumento de recolección de datos, sea encuestas, sea, bueno, no sé, entrevistas, capacitaciones. Necesito tener un feedback de retorno porque es necesario tener un feedback de retorno. ¿Qué, qué tan complejo es mi investigación? Se considera que el instrumento de recolección de datos para mi investigación es importante en el desarrollo de investigación. Y esto es algo complejo de decir, en el sentido, ok, si yo puedo indicar que para mi instrumento yo necesito, eh, para yo validar mi investigación, necesito un tipo de instrumento, pero no lo tengo, entonces debo basarme, uno, conseguir algo muy similar que también esté validado. Otro es usar referencias, es decir, otros artículos, otras tesis, que tengan los datos en tablas quizás o en una gráfica para yo hacer el tipo de comparación. O quizás base de datos libres que uno puede obtener la información, voy a decirlo, se le dice la información raw, información en crudo, de un tipo de experimento que yo también lo puedo utilizar para hacer el tipo de calibración, validación de mi instrumento. Esta etapa de planeación, como dicen acá, es planeación, es básicamente todo lo que yo tengo que pensar para que mi experimento y mis resultados eh, de alguna manera se alinee con el fundamento teórico que se ha presentado. ¿Qué quiere decir? Que todo esto suena convincente, suena natural, suena una investigación razonable para el jurado. El jurado ya conoce el tema que tú has hecho, ya ha hecho algo muy similar. Lo único que tiene que ver es que haya las condiciones, la manera, las pautas necesarias de cómo está escrito tal información, cómo has hecho tu experimentación y qué instrumentos, X cosas has utilizado para validar tus resultados. Si todo esto es conforme, obviamente hay una total sintonía dentro de tu marco teórico con tu metodología y por lo tanto tú puedes seguir avanzando en tu etapa de resultados. Digamos que la etapa de resultados, análisis, discusiones, es una etapa mucho más práctica porque ya todo lo demás ya está probado. Has probado tu análisis bibliográfico, tu estado del arte, tus ecuaciones, X cosas, ya los has probado. No hay mucho más ya que agregar en esa parte. Entonces solamente es colocar los datos, el informe de resultados y luego hacer el respectivo análisis.
sea por estadística, por gráficas, por ecuaciones, etcétera. Dentro de acá de instrumentos de recolección, que ya lo vamos, que ya también pertenece también al grupo de las tesis, necesitamos instrumentos de una manera de uso común de los investigadores, en este caso también puede ser entrevistas, encuestas, etcétera, pero que tengan bajo un propósito. Si yo agrego instrumentos de recolección es bajo un propósito que esté marcado tanto de etapa de financiación como por el tiempo. Ahora, eso también lo ven en su tesis, que está en una parte de marco de costos y marco también de tiempo. Y es que los instrumentos de colección tienen que ser validados por su asesor de especialidad. Uno, esa es una parte. Tienen que ser suficientemente completos para que me brinde información relevante para mi investigación. Y segundo, bueno, así sea encuestas, estos llevan un tiempo y por lo general también se hace para una población, digamos, un poco grande. Y el tema de costos, traslado, o bueno, no sé qué factores haya más, eso también repercute también en la elaboración de la tesis. Son cosas que hay ahí, más o menos que darle el peso, ¿no? Darle el peso necesario a qué llamo mi instrumento de recolección de datos y cómo pueden funcionar en mi tesis. No todos necesariamente tienen que tener encuestas, cuestionarios, capacitaciones, etcétera, ¿no? Todo está muy dirigido a saber por el objetivo general de mi proyecto de investigación y también por recomendaciones de mi asesor. Según tenemos aquí, según esta publicación, según área, los instrumentos son cualquier recurso, dispositivo, formato, en papel o en digital, que se utiliza para obtener, registrar, almacenar información, entre los cuales se menciona de manera muy usual cuestionarios, entrevistas, capacitaciones, etcétera. Y acá lo dice muy bien, son instrumentos, cualquier recurso, dispositivo o formato que se reusa para registrar y almacenar información. Con una encuesta, registro, con un cuestionario también registro. Puede ser de manera anónima o no, también igual en entrevista, pero lo hago como primeramente como un registro de datos y segundo que son datos según la perspectiva de otra persona en el experimento. Puedo tener un antes y un después, puedo ver también la mejora de un sistema que se ha colocado y las personas capacitadas o que han sido encuestadas van a decir según su escala qué tan práctico, qué no tan práctico, qué tan fácil, qué tan difícil, eh, qué tan complejo puede ser el proceso, ¿no? Y otros pueden indicar y tener un feedback en esa parte, en la etapa de instrumentos de investigación. Y acá también, ¿no? La parte de Cristiano Valle, construir un instrumento de recolección de datos determina la calidad de la información que deseamos presentar en nuestro resultado de investigación. Ok, quizás eh, por el tiempo que hay de 20 semanas, es un poco difícil darle el hincapié directo a instrumentos de recolección de datos. Lo que se refiere es de que qué dispositivo se está utilizando para la recolección de datos. Mis encuestas, mis entrevistas, es una manera de recolectar datos, pero también solo recolecto datos en algo muy sesgado, en un tiempo muy corto y bueno, con el error humano que hay en la toma de manos, en la percepción que hay quizás según su propio juicio, ¿no? Que tenga la persona. Otra manera, quizás dependiendo del experimento, sea con un dispositivo, un sistema de calibración, no sé, para un tipo de experimento hay en la posibilidad de acceder a un dispositivo de un microscopio muy especializado y eso te genera algo más objetivo, ¿no? En la medición.
también con los errores propios del sensor, propios del material que haya. Pero justamente esa diferencia, quizás que haya de un dispositivo a otro, en la máquina, en el sensor, hace que la calidad de información que se obtenga del experimento sea mucho mayor y, y se pueda dar, y se pueda dar una mejor estadística de lo que se había hecho quizás hace algunos años. Eso repercute netamente en los resultados de la investigación, de qué tan preciso, qué tanto error hay en la toma de datos, que la nueva interpretación puede dar un nuevo giro, y eso se hace notar en diferentes artículos. Si bien es cierto, hay técnicas de elaboración, de colección de datos, nosotros, bueno, nos seguimos por unos 6 criterios. La naturaleza del objeto de estudio. Si es un sistema de corte, un sistema, un prototipo, ya tengo que saber qué tipo de datos voy a tomar, ¿no? Pueden ser imágenes del corte, por ejemplo. Ahora, si son imágenes de un corte lo tomo con una cámara o con una cámara más especializada, o quizás tomar el video de cómo ha sido generado el corte con la máquina, o tomada con una cámara muy lenta, y puedo saber, ¿no? Puedo saber cómo el dispositivo está cortando el otro objeto, de manera mucho más exacta, cómo se hace el procedimiento y qué tipo de errores hay. Eso sí lo hago desde un método de análisis de imágenes. Yo también puedo medir, ¿no? El tipo, la velocidad con la velocidad que inicia el sistema de corte y luego con la que termina. Por ejemplo, la cuchilla, qué sé yo. En eso yo estoy tomando, ya quizás no una foto, ahora tomo señales, ¿no? Un pulso eléctrico de inicio a final. Eh, yo tomo una señal de datos provenientes del corte. Mm, O también sería también estudiar, ¿no? El sistema de control de ese corte, cómo está funcionando. Dentro solamente de un experimento que quiero hacer de un sistema de corte, hay muchos objetos de estudio. El tiempo de un proyecto se marca para que yo pueda cumplir con el objetivo. Y usualmente solamente es un objeto de estudio o es un tipo de dato. Quizá no se pueden cumplir todos por motivo de tiempo, pero tengo que tener un dato relevante que me permita llegar al objetivo general. Parte de ese criterio es saber qué es lo que estoy buscando y cómo lo deseo encontrar y bajo qué instrumento yo necesito usar para obtener ese dato que es importante para usar en mi estudio. Como segundo punto, las posibilidades de acceso con los investigados. Eh, Esto netamente es tanto para el usuario, en este caso los investigadores, como el uso de herramientas especializadas. Yo escuché que la universidad tenía, me parece, un espectrómetro. No sé en qué sede está, no me acuerdo en qué sede está, pero sí se había ganado por un concurso de Concité, me parece. Y en la mayoría de los casos, si hay un trabajo de investigación que se pudiera usar, ahí está esa posibilidad de acceso para que se use, claro, obviamente dependiendo de los permisos. Otra parte es la tamaño de población o muestra. Como dije antes, eso se determina mayormente en el aspecto cuantitativo, que viene a ser una muestra mayor a 20 mediciones. En el lado de 20 mediciones o mayor, tenemos el aspecto cuantitativo y podemos generar estadísticas pertinentes. Ahora, también el aspecto cualitativo, eh,
Por lo general, no hay una regla exacta, pero mayormente es menor a 20 y se busca, digamos, adjetivizar ciertos estudios, porque no podemos decir un número o quizás una representación, porque digamos que no sería a este punto, con tantas máquinas, dispositivos, ya se puede hacer, digamos, hay mayores criterios, ¿no? Para poder indicar qué tan cercano estamos en una cierta medición. Por lo que sí, es necesario saber cuál es nuestro tamaño y población de muestra que sean necesarios para lograr avanzar en investigación, para tener resultados nuevos. El cuarto punto creo que es natural, los recursos con los que se cuenta, dispositivos, tiempo, trabajo en equipo. El quinto punto, la oportunidad de obtener datos. Esto ya no es de que, ok, tengo un circuito, tengo el prototipo y puedo tomar la cantidad de datos que sea pertinente. No va en ese sentido, va en el sentido del mismo experimento. Por ejemplo, ¿no? Había un alumno o un grupo de alumnos que un prototipo que quería hacer en la playa, un sistema de recolección de basura, creo, o de desperdicios usando el sistema YOLO. La parte de validación sistema YOLO con la cámara se puede hacer en su casa en cualquier momento, digamos, en cualquier momento, ¿no? Tal, 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 tal. Pero si lo quiero probar en el experimento, en una playa real, ¿no? Con todos los factores X, hay que trasladar el dispositivo, moverlo, ir a la playa, que haya suficiente iluminación, ¿no? Para que funcione bien la cámara y comience a trabajar y detectar, ¿no? Y asistir el sistema de recolección. Y la pregunta es, pues, la oportunidad de obtener datos. En este caso, lo pueden hacer, bueno, en la medida que ellos consideran condiciones buenas para su experimentación, en una semana quizás haya uno o dos, sin contar los costos, porque también tienen que enviarlo, el dispositivo, no sé si lo harán en carro, en bus, o en taxi, por el trabajo de dos personas, estar ahí, por ejemplo, 4 o 5 horas para trabajar. Entonces, no se puede dar siempre, ¿no? A cada momento esa oportunidad de obtener datos. Finalmente, tipo y naturaleza de las fuentes de datos. En el caso de este robot, el colector de basura, había, bueno, que ver, ¿no? Que el sistema YOLO funcione correctamente. Y en este caso, ellos habían preparado cierto tipo de basura, o sea, no era basura, sino era una muestra que el sistema tenía que detectar sí o sí, ¿no? eh, Porque era una forma muy uniforme y bueno, cumplía todo lo que era basura y tenía que hacer el filtrado y recolección el dispositivo. En este caso, eh, la muestra que se genera, la basura, digamos, el modelo que ellos habían generado era un sistema de prueba que tenía que hacer la primera validación. Ya después en la playa le iban a buscar, ¿no? Que el robot bueno, detectara, ¿no? Otro tipo de basura ya que encontraban en la playa y que también lo hacía. En este caso, su fuente de datos, ¿no? Es ese tipo de basura caracterizada. ¿Y caracterizada por qué? Porque había, hasta donde yo recuerdo, un tipo de tamaño mínimo y máximo que ellos consideraban y también el tipo de forma o color, porque creo que usaban tanto la cámara como un sistema de ultrasonido para hacer esa detección. Entonces, me pareció un buen proyecto, jugaba muy bien con las bases de datos que tenían y con el sistema de recolección. ¿Hasta aquí alguna pregunta, estimados estudiantes? ¿Alguna consulta? Ok, voy a abrir eh, las salas para que trabaje. Hay algunos alumnos que me faltó
en la parte de marco teórico explicarles cómo debía de mejorar y acabar su trabajo. Ah, ¿verdad? Alguien me preguntó acerca de la nota. En las figuras debería haber una nota o bueno, que hicieron esa observación. Pregunté, pregunté a otros colegas y me dijeron que no había tal indicación de momento en la parte de notas. No sé quién me había preguntado, pero esa parte de nota que debe estar después de la figura, al menos hasta donde consulté no había tal indicación de momento en mi consulta. Ok, retornando al punto, esta parte de acá de marco teórico ya está, bueno, la mayoría tiene finalizada y continuamos con el aspecto de metodología de investigación. Ahora, el punto uno y el punto 2, o sea, el capítulo 2 marco teórico, tal y cual, así como está en formato tipo tesis, se puede ver claramente las diferencias entre el uno y el otro. En el tipo de formato artículo, sí tienen que eh, redactarlo de manera adecuada, porque usualmente el capítulo uno y el capítulo 2 son uno solo. Usualmente, usualmente es un solo capítulo o lo dividen, pero es más estado del arte que marco teórico. Es mucho más estado del arte la parte antecedentes. Eh, Creo que lo pueden, ujú, sí, es un poco diferente. Pero lo que sí está en todos los formatos artículos es la metodología, métodos, la sección métodos que le llaman, donde todos los investigadores colocan cómo van a obtener resultados nuevos. En esencia es eso. ¿Cómo vas a maximizar tu experimento para que te entregue resultados nuevos? Es en el fondo lo que quiere toda investigación. Y como le expliqué en el caso de los drones, en el caso de los proyectos de investigación a nivel nacional, para que te financien, claro, propones un tipo de tecnología, sistema novedoso, nuevo, ¿no? De cuota y especialidad y que tiene un impacto positivo en la sociedad, ¿no? Obviamente es lo que buscan financiar en la mayoría de países, que tu investigación tenga un lado positivo dentro de la, de la sociedad, que dé beneficios a un tipo de personas, qué sé yo. Entonces, eso está dentro de los rubros de cualquier tipo de convocatoria. Lo que también ellos buscan, porque obviamente están asesorados por especialistas muy competentes en su área, es dónde está la parte de investigación o aporte de conocimiento. Porque muy aparte de hacer, ¿no?, la aplicación, el sistema, el dispositivo, tienen que crear conocimiento mediante publicaciones, no puede ser un proyecto de investigación científica. Por eso contratan o investigadores, hay proyectos de financiación de investigadores, porque van a producir, al final de cuentas, o una patente o dos o tres publicaciones en su proyecto, ¿no? Eso es de cajón, ¿no? No hay cuestionamiento. Y ahí comienza la pregunta, ¿cómo va a ser tu metodología de investigación? Nos vas a asegurar que tú vas a obtener resultados nuevos? ¿Cómo vas a maximizar los resultados? ¿Y por qué estos serían nuevos, diferentes para una investigación científica, una publicación, etcétera, ¿no? Y la intención es convencer al jurado de que sí, ¿no? Son resultados nuevos, novedosos, y que se sigue otra metodología diferente, ¿no? Y justamente acá es digamos, el pivote, la diferencia en lo que eh, le da sentido a un proyecto de investigación, porque aquí encontramos que vamos a tener resultados nuevos. Ok, aquí se combinan estos
A ver, se comen estos puntos. El cuento nada más, ¿no? ¿Qué tipo de diseño es, no? Si seguimos con el ejemplo del robot, ¿no? Del robot que clasifica desechos de la playa, ¿no? Ese es el que se clasifica desecho de la playa usando YOLO y un sistema de ultrasonido, este, no, desecho de la playa, ¿no? Algo así me acuerdo. En este acá tenemos un diseño fase experimental. ¿Por qué? Bueno, no tiene que explicar el por qué, pero en este sentido es fase experimental porque no se hace cambio o cambios en las variables. En este caso entendemos que las variables no son los algoritmos de detección, no lo son. Si hubiera cambio en los algoritmos de detección del mismo sistema YOLO, ahí quizás no podemos decir que es un sistema, es un diseño experimental, pero como digamos, los estoy usando, estoy combinando tecnologías, realmente no hay ningún cambio de las variables. El tipo es una investigación aplicada, ¿no? Muchos le llaman aplicada tecnológica, pero también la pueden dejar solamente aplicada. El tipo de enfoque, ya aquí se, eh, va a depender mucho de mi objetivo, el objetivo general. El objetivo general, ¿cuál es mi investigación? A ver, para que sea, bueno, un trabajo con el robot, me parece que era, me parece, según recuerdo, era el trabajo, bueno, el trabajo conjunto del sistema de ultrasonido con el sistema YOLO, que era clasificación de imágenes. Entonces, desde este punto de vista, puede haber, ¿no? El enfoque cuantitativo, cuantitativo para, eh, para tanto la toma de fotos como la toma de datos del sistema de educación. La población sería desecho de la playa, pero obviamente no hay suficiente tiempo para cubrir la playa, así que se opta. O sea, esto de acá no se va a escribir así, ¿no? No se escribe porque no hay suficientemente tiempo. Solamente estoy explicando que la población son los desechos de la playa. Para los desechos de la playa, en este caso, eh, me parece que tenía ciertos límites, ¿no? Con una,
la playa con una longitud X y un ancho Y, ¿no? No recuerdo muy bien, en centímetros. Como no se puede cubrir, ¿no? La playa, ¿no? Totalmente la playa y todo eso, se toma como una, o sea, hay que tomar una muestra. Un subconjunto, en este caso de la muestra, aquí sería, o sea, en un área de 20 metros cuadrados, se clasifica los desechos que sean de la siguiente dimensión. Más o menos, ¿no? La idea de la muestra. Ya, esta parte de optimización de las variables, eso lo muestra en la siguiente clase, es un pequeño cuadro, ¿no? Es un pequeño cuadro para trabajar con las variables. Ya, acá viene la parte de instrumentación de herramientas, técnica, instrumentos. ¿Qué tipo de técnica vamos a utilizar, no? Aquí ya esto depende, depende bastante del proyecto. Aquí se conversa con los asesores. Igualmente con la etapa de instrumento. No puedo indicar una porque son muchos trabajos y hay que conversarlo, ¿no? La mejor manera de describir la etapa de instrumentos y técnicas. Ya, hasta aquí podemos conversar, podemos avanzar. La etapa siguiente es la etapa de, bueno, un poco de la metodología de trabajo, el cronograma de actividades se debe actualizar el que se presentó en el plan de tesis. Él lo maneja en el plan de tesis. Ya eso de acá lo podemos, si eso de acá lo podemos ver, los costos directos e indirectos. Ok, de momento avancen en la etapa de instrumentos, técnicas e instrumentos para poder conversar. Ok, ok, por favor vayan a salas y yo en 10 minutos voy para ver el tema de su trabajo de la parte 3. Y los que faltan del marco teórico, por favor me avisan para también revisarlos, por favor.